o si a todos nos está fallando, pero bienvenido, licenciado Danilo. Es un gusto tenerlo con nosotros, que sea parte de esta actividad. Créame que estamos muy gustosos y muy emocionados porque pues tenemos bastantes participantes. Debido a la importancia de su conferencia, decidimos hacer esta conferencia de forma abierta, así que tenemos a los compañeros que están cursando el diplomado de metodologías de investigación de impulsores migratorios y también tenemos a personas interesadas en el tema, ¿verdad? Entonces, qué gusto contar con su participación. Nuevamente, muchas gracias por acceder a formar parte de este proceso formativo y dedicarnos tiempo, sus conocimientos y parte de su experiencia en esta conferencia. Así que bienvenido. Yo creo que ya, sin más, le damos el tiempo para que usted continúe con su participación. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido a Flaxo por esta invitación. La idea principal acá es contribuir en este diplomado para poder dar algunos insumos sobre qué es el marco normativo en materia de movilidad humana en Guatemala y también cuál es la institucionalidad con la que contamos. Esto en aras a que también en el marco de una investigación, en el marco de acciones, es importante que se tenga el contexto de cuáles son las leyes, cuáles son los parámetros, cuáles son que pueden ser sujeto y objeto también de la investigación que puedan ustedes realizar y aplicar las distintas metodologías de investigación que es objeto de este diplomado. Así que sin más, voy a iniciar con la presentación. Es importante, se observa el corrimiento. Sí. Es Sí, importante que tengamos algunos datos interesantes. La movilidad humana o el fenómeno migratorio tiene mucho que ver con estos datos a nivel mundial. Para el año 2024 se estimó por parte del Sistema de Naciones Unidas que existen 304 millones de personas migrantes a nivel mundial, de los cuales 145,9 millones son mujeres y también equivalen el 48,1% de la población total migrante. Dentro del marco de la movilidad humana tenemos también a 43,7 millones de personas refugiadas, de las cuales también tenemos 8 millones de solicitantes de asilo pendientes de resolución en el mundo. Como ustedes pueden observar, tenemos bastante movilidad humana por distintas causas, ya sea económicas, ya sea reunificación familiar o en el caso de solicitar asilo o refugio en otros eh, países o regiones. Ahora bien, importante conocer que existe una normativa internacional y para hablar de la normativa internacional es importante recordar que la movilidad humana ha sido preocupación de las naciones desde mediados del siglo pasado. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se revistió la importancia por atender y recrear el protocolo sobre el Estatuto de Personas Solicitantes de Refugio. Esto se hace en el año de 1967 y transcurrieron años hasta el año 1990 donde se aprobó la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. En el año 2000 se aprobó el Protocolo de Palermo, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y en el año 2018 se aprueba el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular. En relación a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, conocida como la Convención de 1990, este es un acuerdo global entre países para garantizar la dignidad y la igualdad en la era de la globalización. Recordemos que en esta época se empieza a discutir todas las políticas que tienen que ver con la apertura a la globalización, los tratados de libre comercio y bueno, este convenio establece normas mínimas para los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias con el objetivo de eliminar la explotación de los mismos. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 45158 del 18 de diciembre de 1990 en donde el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
establece un mecanismo que evalúa, monitorea a los estados responsables de la implementación de la convención, aquellos países que la hayan ratificado. Y bueno, a partir de este monitoreo es que se realiza a cada 4 años el examen periódico sobre la aplicación y de la Convención de 1990 y las distintas recomendaciones que puedan surgir de este examen periódico a los estados. Cuando hablamos de el avance, pues sigue, digamos, durante la época y la década del siglo pasado, 1990, pues se centra la discusión sobre la preocupación de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, la movilidad humana sigue presentando distintos eh, contextos, distintas dinámicas que se dan en el marco de la movilidad. Es por ello que en el año 2018 es que se aprueba el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular. Esta es una basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de distintos instrumentos del derecho internacional que contiene el principio rector sobre los derechos humanos. En ese sentido, el Pacto Mundial se basa en una legislación internacional sobre derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. Cuando se aplica el Pacto Mundial, se busca garantizar el respeto efectivo, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, en todas las etapas del ciclo migratorio. También se reafirma el compromiso por eliminar todas las formas de discriminación, incluidos el racismo, la xenofobia y la intolerancia contra las personas migrantes y sus familias. El Pacto Mundial, dentro de los principales compromisos que se establecen, están vinculados a reforzar la elaboración de políticas basadas en datos y derechos humanos y el discurso público sobre la migración, en reducir al mínimo los factores adversos que provocan la migración, como es la lucha contra la pobreza, la discriminación, el abordaje de los desplazamientos relacionados con el clima y las catástrofes, garantizar los derechos de las personas inmigrantes a la información y la identidad legal, ampliar la diversidad, la disponibilidad de vías para una migración segura, ordenada, regular, teniendo en cuenta necesidades particulares de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales de las personas migrantes. Abordar y reducir las vulnerabilidades y las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración. Proteger el derecho a la vida, combatir el contrabando y la trata de personas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos, eh, respetar los derechos humanos en las fronteras y llevar a cabo un examen, una evaluación y una derivación de las personas basados en garantizar el cumplimiento de sus derechos. También busca proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, incluso dando prioridad a las alternativas a la detención de personas migrantes. Garantizar el derecho a acceder a los servicios básicos como la sanidad, la educación, el apoyo social sin discriminación alguna. Eliminar la discriminación y luchar contra la incitación al odio y la xenofobia. Mantener las prohibiciones de expulsión colectiva y expulsión para todas las personas migrantes, garantizando que el retorno sea seguro y digno y que la reintegración sea sostenible. Asimismo, vemos que el Pacto Mundial cuenta con 23 objetivos y cada uno de estos cuenta con acciones para que se pueda implementar. Y para su implementación y aplicación del pacto es que se cuenta con el apoyo de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, la cual fue creada por el Secretario General de Naciones Unidas para garantizar el apoyo coordinado de todo el sistema de Naciones Unidas a los estados en su aplicación, dando prioridad a los derechos y el bienestar de las personas migrantes y sus comunidades. La red está compuesta por 38 entidades del sistema de Naciones Unidas que trabajan colectivamente para apoyar a los estados a la hora de abordar sus prioridades en materia de migración
incluso en lo que respecta a la defensa de los derechos y el bienestar de las personas migrantes y sus comunidades. La red está dirigida por el Comité Ejecutivo, que está integrado por 9 entidades del sistema de Naciones Unidas, dentro de las cuales podemos ver a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización Internacional para las Migraciones, el OACNUD, el Daesh, el PNUD, el ACNUD, UNICEF, la ONUS y la OMS, siendo el coordinador y la secretaría de la red la Organización Internacional para las Migraciones. El Pacto Mundial para la Migración ha sido aceptado por los países y tiene un carácter no vinculante. Sin embargo, los estados elaboran informes de avances ante el Comité de Desarrollo del Pacto Mundial. El pacto responde a las normativas en derechos humanos y a los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales abordan los principales problemas sociales y ambientales ante los que se enfrenta la humanidad. Seguido de ello, podemos entrar entonces a conocer el marco normativo nacional. Y aquí es importante hablar de alguna legislación que contamos que está vinculada o que aborda directamente el tema de la movilidad humana o la migración. De esta cuenta contamos con el decreto 9898 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley, perdón, ahí es 9598, que es la ley de migración, parcialmente derogado por la entrada en vigencia del Código de Migración. Tenemos el decreto 44-2016 del Congreso de la República, que es la ley de migración del año 2017. El decreto 40-2007, que es la ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. El decreto 9-2009 del Congreso de la República, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. El decreto 28-2010 del Congreso de la República, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas del año 2016. Decreto 9-2016 del Congreso de la República, que tiene que ver con la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres. Tenemos también la Ley Alba Kenneth, que se relacionan en el marco de la movilidad y el desplazamiento de las personas. Ahora bien, los instrumentos multilaterales regionales han sido armonizados con la legislación nacional. Esta es la razón por la cual se cuenta con el decreto 9-2009 del Congreso de la República, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, el decreto 27-2003, que tiene que ver con la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, así como el decreto 9-2016, que tiene que ver con la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. El decreto 28-2010, la ley del sistema Alba Kenneth, referida a la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Estos instrumentos permiten la búsqueda, localización y protección de dichas poblaciones, incluso en contextos migratorios. Perdón, parece que perdimos el sonido. Ya lo Y estamos solucionando. licenciado, gracias. Licenciado Rivera. Ah, Justo estamos mejorando su sonido. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perfectamente. Excelente. Ahora sí. Bueno, entonces les decía que el decreto 44-2016, que es el Código de Migración, alberga un conjunto de leyes. Es código porque efectivamente es un conjunto de leyes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, Ahora ahora sí. sí, lo escuchamos. El Código de Migración alberga elementos propios de la migración, pero también del asilo y el refugio.
es importante indicar que la antigua Ley de Migración, Decreto 9598 del Congreso de la República, quedaron vigentes los artículos reformados en el Decreto 5/2022 del Congreso de la República referidos al aumento de penas de cárcel para las personas que se dedican al tráfico ilícito de personas. Ahora bien, Como decreto de revolución y el presidente lo voy a hacer, ¿oíste? Yo voy a sacar ¿qué eso de la... manda? Em, no sé si me estaban hablando a mí o fue diálogo propio. Continúe, licenciado, creo que fue Ah, un accidente. Código de Migración, Decreto 44/2016. Es importante recordar que este código fue aprobado en el año 2016, pero entró en vigencia en el año 2017, posterior a una disputa para su vigencia ante la Corte de Constitucionalidad. Hoy se sigue revisando la transición de lo que fue la Dirección General de Migración a Instituto Guatemalteco, así como sus reglamentos. Importante indicar que el Instituto Guatemalteco de Migración entró en vigencia en el año 2020. Estamos a las puertas de celebrar el 5º aniversario de su creación. El Código de Migración presenta una estructura que aborda los siguientes temas: lo sustantivo, el derecho migratorio, el sistema guatemalteco de migraciones y algunos procedimientos establecidos en el código. Cuando hablamos de lo sustantivo, nos estamos refiriendo a los derechos. De aquí se establecen derechos en general, derechos de los trabajadores migratorios, todo lo referido a trata de personas, al asilo y al refugio. Se constituye como artículo 1 el derecho a migrar de todas las personas. Cuenta dentro de su estructura con el derecho migratorio. Y acá se establece todo lo referido a las obligaciones y prohibiciones, al ingreso, permanencia, estatus migratorio, el estatus extraordinario, especial, egresos, documentos e inclusive los planes de regularización. El sistema guatemalteco de migraciones es otro de los componentes que conforman el Código de Migración, y aquí se aborda y se identifica que el sistema guatemalteco de migración es un sistema interinstitucional y de una política migratoria. De esta cuenta se tiene y se crea la Autoridad Migratoria Nacional, el Instituto Guatemalteco de Migración y también todo lo referido a la estructura propia de las distintas subdirecciones, órganos asesores, el tema de la carrera migratoria, la relación interinstitucional entre el Instituto de Migración y Conamigua, la creación y la operación del Consejo de Atención y Protección, así también elementos vinculados a la seguridad en los puestos fronterizos. Y por último, el Código de Migración establece 4 grandes procedimientos. Uno referido a niñez y adolescencia migrante no acompañada o separada de su familia. Otro referido al refugio, a las faltas y sanciones. Otro referido a la regularización migratoria. Y el último procedimiento a la atención a familiares que han reportado a personas migrantes como desaparecidas. Respecto a lo sustantivo, se reconocen los derechos generales, el derecho a migrar, a los servicios, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y todo aquello para el desarrollo de la vida, la nacionalidad, la familia, la propiedad, el trabajo, la educación, todos aquellos inherentes a la persona. Cuenta con principios rectores como el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el principio de no devolución, las alternativas a la detención. Asimismo, aborda los derechos y las condiciones especiales, en este caso, de niñez y adolescencia no acompañadas o separadas de su familia, los derechos de las personas trabajadoras migrantes y de sus familias, los derechos de las personas víctimas de trata, el derecho al reconocimiento del estatuto de refugio, asilo y también de la asistencia humanitaria. Respecto al derecho migratorio, tiene como finalidad garantizar el derecho a migrar mediante las disposiciones que se emiten en el Código y sus reglamentos, así como todas aquellas reglamentarias o administrativas que sean emitidas por el IGM. Acá se indica
acciones respecto al egreso de las personas extranjeras, los documentos de viaje, el tipo y clases de pasaportes, la documentación para viajar, los planes de regularización migratoria. También aborda las obligaciones de las personas guatemaltecas y su proceso de migración, el ingreso de personas extranjeras a Guatemala, de los centroamericanos, la permanencia de las personas y los distintos estatus migratorios, estatus ordinario, extraordinario o especial. Se destaca el artículo 58, que indica que las normas migratorias se interpretan en favor de los derechos de las personas migrantes. En lo que respecta al sistema migratorio guatemalteco, se refiere al conjunto de instituciones que velan por la migración regular, apropiada y efectiva de ingreso y salida de guatemaltecos y extranjeros al territorio de Guatemala, así como del tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional y de protección de los habitantes. También obliga a cumplir con los principios de oficiosidad, oportunidad, independencia e imparcialidad y establece la carrera migratoria, las relaciones interinstitucionales, el quehacer del Consejo de Atención y Protección, también sobre la Dirección General del Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, los viceministerios de Educación, Salud, Trabajo, Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo Social, que constituyen este Consejo de Atención y Protección. El código establece también los 4 procedimientos para el primero, para la protección de la niñez no acompañada o separada de sus familias, el procedimiento para la protección y determinación del estatuto de refugiados, el criterios generales para el procedimiento de regularización de personas extranjeras y el procedimiento para la atención a familias de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración. Estos 4 procedimientos dan un marco para la atención y protección de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugio y sus familiares. El Código Guatemalteco de Migración es un código garantista de derecho que coloca a la persona migrante como sujeta de derecho independientemente de su situación migratoria. El hecho que contemple un apartado sobre lo sustantivo da cuenta de una legislación moderna que promueve el derecho a migrar, reconociendo una serie de derechos, así como de esfuerzos interinstitucionales que tiene la obligatoriedad de promover y velar porque la migración sea regular, ordenada, segura y humana. Seguido de ello, pues contamos con el Decreto 46/2007 del Congreso de la República, que es la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, la cual es la Ley de CONAMIGUA, conocida y tiene como objeto la coordinación y definir, supervisar y fiscalizar las acciones del Estado encaminadas a proteger y atender y brindar asistencia y auxilio a las personas migrantes guatemaltecas y sus familias, así como a aquellas personas retornadas en el territorio nacional y personas migrantes de otras nacionalidades que se encuentren en nuestro territorio. El artículo 4 de la ley de CONAMIGUA indica que el Consejo Nacional es la instancia que reúne a las autoridades del Estado de Guatemala responsables de la atención y protección de los derechos y garantías individuales del guatemalteco en el extranjero, con el objetivo de propiciar y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las funciones que se establecen en la ley y los compromisos del Estado de Guatemala derivados de los convenios, tratados y otras obligaciones internacionales en la materia. El Consejo de Atención al Migrante de Guatemala está integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, quien lo preside, un diputado electo por el Pleno del Congreso de la República de una terna propuesta por la Comisión del Migrante de este organismo, el secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el procurador adjunto de los derechos humanos a cargo de la atención de los derechos humanos de las personas migrantes, el viceministro de Economía, el viceministro de Trabajo, el gerente general del Banco de Guatemala, el secretario ejecutivo de CONAMIGUA, quien participará con voz pero sin voto, y también será el secretario de dicho consejo. A partir de la creación del Código de Migración se integra al Consejo el Instituto Guatemalteco de Migración. Ahora bien, esos son los marcos normativos
que hemos pues, rápidamente presentado para poder pasar a la parte de la institucionalidad nacional que tiene que ver con el sistema migratorio nacional, la autoridad migratoria y el Consejo de Atención y Protección, pues emanados de la legislación Decreto 44/2016, Código de Migración. El sistema migratorio nacional está compuesto o conformado por la Autoridad Migratoria, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIG. La autoridad migratoria tiene como función emitir la política migratoria, supervisar el cumplimiento de la misma, modificar la misma de acuerdo a los requerimientos del presidente, de sus integrantes, del Congreso o de cualquier otra instancia de gobierno justificando la modificación. Solicitar al presidente Guatemala de dicen ministros la última. la aprobación de planes de regularización migratoria, aprobar el proyecto de presupuesto del IGM, los reglamentos emitidos por el IGM, requerir informes de términos de ejecución, planes estratégicos y anuales del instituto, solicitar estudios técnicos, estadísticos o académicos y requerir a entidades estatales los informes que consideren necesarios para garantizar el derecho a migrar. El Consejo de Atención y Protección tiene como, es responsable de generar campañas de prevención e información sobre los riesgos de la migración y los derechos de las personas migrantes, generar programas de sensibilización al sector educativo para atender el tema de las migraciones, especialmente con niñez y adolescencia, promover la denuncia de las violaciones a derechos humanos, atender a familias de personas migrantes consideradas desaparecidas, desarrollar todas aquellas que sean necesarias para prevenir a las personas sobre los riesgos de la migración irregular, la atención de las personas deportadas o retornadas y el alivio a las necesidades de búsqueda e identificación de familias. El Consejo de Atención y Protección está conformado por el director general del IGM, quien lo preside, el secretario ejecutivo de Conamigua, un viceministro de Educación, el viceministro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el viceministro del Ministerio de Trabajo, viceministro de Gobernación, viceministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Economía, viceministro de Desarrollo Social, un representante delegado de la Procuraduría General de la Nación, el subsecretario de Protección al Confinamiento de la Niñez y Adolescencia de la SBS y el representante o delegado por la PDH. A sus sesiones también pueden invitar, de acuerdo al tema, a representantes de organismos internacionales u otras instituciones del Estado que consideren pertinentes de acuerdo a la gestión que estén realizando. De esta cuenta, pues esta es la institucionalidad. Es importante tal vez recordar que la Autoridad Migratoria Nacional está conformada y presidida por la Vicepresidencia de la República, el ministro de Gobernación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Desarrollo, la ministra de Trabajo, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y el instituto, el director general del Instituto Guatemalteco de Migración, quien funge como secretario ejecutivo de la AMN. De esta cuenta, pues podemos abordar o conocer o darles a conocer que Guatemala pues cuenta con legislaciones eh, modernas que han transitado de leyes que establecían cómo funcionaba la institución que administra las migraciones a una ley que reconoce a la persona migrante como sujeta de derechos, entendiendo a Guatemala como un país de origen, tránsito, destino y retorno. Así que muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Danilo. Yo creo que pues esta conferencia nos ha permitido conocer un poquito sobre, o mucho, quiero decir mucho sobre el marco legal, sobre la institucionalidad en Guatemala en materia de migración, ¿verdad? Y si usted no lo permite y si hay algunos compañeros que tengan alguna pregunta, abriríamos un espacio para preguntas o para comentarios en base a la presentación del licenciado Rivera. Así es que compañeros, compañeras, invitadas a
a comentar o a hacer preguntas ahora que contamos con la presencia del director del Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, escribirla en el chat o abrir directamente su Muy buenas monitor. tardes. Adelante, Eh, yo solo tengo una duda y quisiera que el señor director emitiera su opinión. El legislador emitió y comentó la ley, el Código de Migración. Y veo que ese código está muy bien elaborado para garantizar los derechos humanos de todo migrante. Ahora mi pregunta es, ¿el señor director considera que el Código de Migración está bien elaborado para que todo migrante transite nuestro país y llegue luegamente al otro, que es México? Esa es mi pregunta. Bien elaborado para cubrir e encubrir a todo aquel que quiera transversar nuestro país. Muchas gracias. gracias, Carlos. Hay otra manita levantada por ahí, entonces si gusta hacemos la primera rondita. Adelante, Lilian. Lilian Amaya. Sí, bendiciones a todos. Muchas gracias, licenciado Herrera. Gracias por tan excelente presentación. Mi pregunta es con respecto a que yo creo que la presentación es excelente, es bastante clara. Creo que la redacción es bastante sencilla, diría yo, no en el afán de que deberían de hacerlo mejor, sino en el afán de que lo podemos comprender. Al menos para mí estuvo muy claro. El asunto es que yo creo que con todos estos parámetros, todos estos legislaciones, todo este trabajo, deberíamos de tener un problema menor migratorio que el que lamentablemente tenemos. Yo creo que estamos viviendo una tragedia increíble. Ya no solamente se trata de que persigan a los inmigrantes que no tienen sus documentos, sino también del tráfico humano, de las drogas, de la prostitución y todo eso que se ha ido añadiendo cada día y hace esto un problema social bastante complicado y muy triste para Guatemala, porque realmente la presentación que usted ha hecho, licenciado Herrera, creo que demuestra que tenemos gente muy capacitada en Guatemala para desarrollar este tipo de programas y este tipo de acuerdos. Así que a mí me gustaría mucho, si usted es tan amable de darnos no respuesta, pero sí una explicación por qué estamos con todo este programa tan bueno que tenemos, por qué razón no hemos nosotros podido mejorar el programa migratorio, que es, como repito, ya se ha convertido en una tragedia verdadera, ¿verdad? Así que yo creo que se habla mucho de derechos humanos y es algo que yo no comprendo, porque hablamos tanto de derechos humanos, pero lo que menos se respeta a veces son los derechos de los seres humanos, que son no solo los migrantes, los que vienen a Estados Unidos, son los que van a todo el mundo, porque la migración es en general en casi todos, en muchos países del mundo. Entonces sí me gustaría que tratáramos este tema de derechos humanos, pero verdaderamente cuidando de nuestros hermanos migrantes que puedan llevar una vida digna, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, dentro de la ley. Y claro, a veces no nos gustan las leyes, pero la ley es la ley y nadie puede estar sobre eso. Muchas gracias nuevamente, licenciado Herrera. Muy excelente presentación. Gracias. Gracias. Y vamos a dar dos espacios más para Isabel y luego Héctor Castillo. Ahí les agradecemos. Muchas gracias, buenas tardes. Pues para mí ha sido un gusto también retomar algunos puntos importantes en materia legal, ¿verdad? Y hacer como refrescarnos la memoria de que también nuestra gente que emigra no lo hacen por gusto, por placer, sino que por una necesidad.
Lick, usted hablaba sobre, no sé en qué parte del marco legal hablaba sobre la atención a los migrantes, ya sean retornados o que van en camino, sobre los albergues, ¿verdad? Pero me imagino que por tiempo también no me percaté si también se ha considerado, ¿verdad? O se han implementado dentro de la atención de los migrantes el enfoque intercultural, porque la mayor parte o el gran porcentaje de nuestra gente que migra son maya hablantes, ya sea de los 23 o 25 idiomas mayas. Entonces, no sé si hay un enfoque, porque si el marco legal dice el ver, el considerar, pero sobre todo defender y proteger a la persona migrante, pero también hay que considerar cuando el idioma no es la misma, la orientación no llega a la persona. Entonces, he tenido la oportunidad de acompañar dos casos que llegaron nuestros paisanos en un albergue. Ellos solo hablaban un idioma y ellos no comprendían qué estaba pasando porque lo estaban llevando a un albergue, ¿verdad? Entonces no comprendían la magnitud o para ellos era como que, híjoles, me van a llevar a la cárcel más que un albergue, para ellos era una cárcel. Entonces, no vi, no me percaté, pero me imagino yo por factor tiempo, considero que hay que revisar y si hay que ir como que impulsando, porque realmente el gran porcentaje de los migrantes o los que retornan también son de nuestra gente. Yo soy Maya Cachiquel y entiendo a veces la preocupación tanto de la persona que retorna, tanto de la familia, porque no sabe nada de lo que está pasando. Entonces quisiera saber si se puede ampliar o comentarnos un poquito sobre este enfoque. Muchas gracias. Sí, solo Isabel quisiera precisar, cuando tú dices llegaron a un albergue, o los llevaron a un albergue, mejor dicho, los llevaron a un albergue, fue lo que te entendí. eh, ¿Fue en Guatemala o fue fuera del país? Según lo que a mí me comentaron y me dijeron, era en la frontera entre Guatemala y México. En la frontera entre Guatemala y México, pero no hay albergues en frontera, ya sea en México o en Guatemala, es la pregunta. Bueno, No entonces se no, escucha nada, disculpe. ¿Me escuchan? Sí, 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 le escuchamos. sí, le Sí, escuchamos. licenciado, Sí, sí se escucha. Licenciado. Bueno, ahí ya les voy a poder responder un poco, Isabel, qué es lo que estamos haciendo en el Instituto Guatemalteco de Migración. Tengo a Héctor Castillo y posteriormente a Sandra Goulart. Muy buenas tardes a todos, licenciado Danilo, muy buenas tardes. Estuvo muy bien su exposición. Disculpe, licenciado, no se escucha nada. Va a ser por gusto lo que usted hable. ¿Me Perdone, pero escuchan? sí, sí se escucha bien. Me imagino que Yo la sí lo persona escucho. que es, sí, Sí, todos escuchamos. sí. Licenciado Rivera, todo lo que se relaciona en la legislación guatemalteca, sí se le está dando su protección sobre la movilidad Eso humana. sería. Ahora yo le hago la pregunta al licenciado Rivera, ¿los otros países, estados, están acatando los acuerdos y tratados de Naciones Unidas que usted los mencionó a un principio? Porque Guatemala sí está cumpliendo con su liberación, dar la protección a la movilidad humana. Gracias. Muy bien. Gracias, estimado Héctor. Sandra, No se escucha nada, perdone, pero nadie acata nada si no es por órdenes de Donald Trump. Bueno, es un enfoque también. Muy buenas tardes. Creo yo que el Código de Migración es un código muy rico en el tema que favorece al migrante, da muy claridad a sus derechos y las obligaciones del Estado, y Guatemala ha ratificado todos esos instrumentos. El reto es la implementación. En ese ámbito, yo la pregunta al director es, ¿cuáles son los retos actuales que tiene el instituto para poder implementar el código? A sabiendas que tenemos una problemática migración, pues ya ha reducido un poco, pero eso no significa que no va a finalizar, porque las causas continúan, o sea, va a continuar el fenómeno. Las personas retornadas es un reto también.
las personas refugiadas, la tardanza en las entrevistas que existe. O sea, ¿cuál es el reto que tiene ahorita el, el instituto para implementar todo lo que dice el código, que es letra preciosa, pero los problemas están ahí? Gracias, Sandra. Omar Lemus. Muy buenas tardes, señor director. Gracias por la exposición. Fíjese que yo viví el proceso de tener que acudir al Congreso con los parlamentarios para ver que se incluyeran algunos temas. Y sí, como dijo el compañero ahí que mencionó al señor Donald Trump, sí, un poco influenciados por este país, se emitió el código con bastantes situaciones y se reconoce el derecho de emigrar. Magnífico, un derecho. ¿Por qué si Estados Unidos influencia tanto sobre nuestras políticas migratorias, ellos no respetan el derecho del migrante? Ellos no reconocen el derecho de emigrar. Y las políticas migratorias han venido siendo restrictivas y han sido permisivas. En esta ocasión, pues en nuestro código es bastante permisivo. Y nos alientan a proteger al migrante y todo, situación que Estados Unidos no cumple. Entonces, a mí me parece algo contradictorio que ellos influyan sobre nuestra legislación para que nuestro código salga, como dijo la licenciada que me antecedió, muy bonito, muy bien redactado, pero para implementarlo y para que se cumpla, estamos a unas grandes cantidades de distancia, ¿verdad? Y una situación de implementar todas las subdirecciones y todos los requerimientos, porque no contamos ni con buenos lapiceros para desarrollar nuestro trabajo, mucho menos con los mecanismos y las políticas para desarrollar todo esto. Entonces, yo digo, si nosotros reconocemos el derecho de emigrar, ¿por qué los estados no lo reconocen? Gracias. Mire, Omar, tal vez empiezo con usted. El tema del proceso, yo estuve metido en el proceso de la construcción del Código de Migración y te puedo decir que el diálogo se hizo con muchos actores. Fue interinstitucional, fue intersectorial la construcción del código y también de la política. Yo lo que les he presentado es el espíritu de la legislación que establece la relación Estado-sociedad. Las leyes establecen cómo son esa relación, en qué marco se va a operativizar. Y por supuesto, una legislación garante de derechos en un país donde la mayor parte de legislaciones son legislaciones punitivas, es decir, legislaciones no garantes de derechos, sino de ejemplificación e implementación de castigos. El Código de la Niñez y el Código de Migración, te puedo decir, es de las pocas legislaciones garantistas. El tema de la movilidad humana en un enfoque como lo es móvil busca efectivamente garantizar el trabajo, el derecho a migrar, y ahí doy respuesta a lo que estaban preguntando por otro lado, en un marco de la regularidad. Hay que promover, yo no te puedo decir a ti, no migres, tampoco te puedo decir eh, cómo deben de funcionar u operar las legislaciones de otros países. En ese marco es importante decirles a todos que más allá de la legislación y el Código de Migración, se cuenta con una política migratoria, la cual establece cuatro ejes vinculados eh, a desarrollo y derechos humanos, a integración, reintegración, a protección consular y a la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuenta con más de 23 líneas estratégicas, más de 159 acciones, eh, integrada por la institucionalidad, más de 41 instituciones. Y todos dirán, pues sí, es un papel, es muy bonito.
Y es importante indicar que el enfoque del Código de Migración pues busca un enfoque horizontal y por eso se plantea una estructura de coordinación interinstitucional, porque la migración no es solo está bajo la institución que administra, en este caso el IGM, sino tiene que ver con acciones vinculadas al desarrollo y a la atención y acceso a servicios a la población migrante. Es por ello que se cuenta con una autoridad migratoria. Los retos son muchos, Sandra. En ese marco te puedo decir que hemos presentado como instituto resultados del primer año de la implementación de la política migratoria. Recordando acá que la política migratoria es una política de 10 años de la cual efectivamente no podemos tener los cambios de la noche a la mañana, sobre todo cuando también hay que trabajar en la construcción de la implementación de una legislación y de una política que viene a romper un corte de perspectiva de securitización en la migración. El tema de seguridad pues es un tema que el Estado de Guatemala lo atiende a través del Ministerio de la Defensa o el Ministerio de Gobernación. Y se vinculan algunas acciones en el marco del control migratorio, como algunos de ustedes lo saben, pero la obligatoriedad desde el Código de Migración es la protección, la atención y el reconocimiento de la persona como sujeta de derechos. Y aquí es importante recalcar que el espíritu está enfocado de esa manera, puesto que efectivamente cuando se reconoce o se identifica a una persona en situación irregular, es cuando automáticamente han perdido los derechos y existen sobre las personas una serie de aberraciones y violaciones e inclusive han llegado a la muerte. Es por ello que el Estado de Guatemala, pues sí, es una legislación que garantiza los derechos, pero establece también los procedimientos administrativos para la regularización migratoria. Y en ese marco, pues poder avanzar en la jurisdicción de país para poder promover la migración regular y el estatus regular de la población. Cuando se habla de que si nosotros vamos a garantizar con el Código de Migración que las personas casi que pasen porque tienen que pasar y que estén en tránsito hacia Estados Unidos y no importa, Guatemala tiene su propia soberanía y en ese marco también la ley establece los distintos requisitos y las distintas acciones para que la población que esté en tránsito por acá pueda estar sobre todo de manera regular. Se facilitan las condiciones para que las personas estén en Guatemala de manera regular y no en la irregularidad. Y por supuesto también hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Gobernación para poder desarticular las distintas redes de colusión y también de tráfico de personas migrantes que estafan no solo a guatemaltecos, sino a muchas personas en el exterior. Y ahí me refiero en que Guatemala va a seguir haciendo los esfuerzos y el Instituto Guatemalteco está haciendo los esfuerzos para poder establecer todas las acciones que garanticen a la población su documentación y los procesos para adquirir la documentación para estar en un estatus migratorio regular en el país, facilitar también la regularización. Y en el caso extremo, pues solicitar el abandono del país. Seguido de ello, es importante indicarles que cuando se habla si otros países están cumpliendo o no lo establecido en las convenciones, en los pactos, hemos observado a nivel de la región, por ejemplo, la legislación de Costa Rica, una legislación también garante de los derechos, legislación como la de Brasil, Argentina, Chile, que también garantizan algunos derechos y reconocen a la persona como sujeta de derechos. Recordando acá que el gran problema de la migración es el estatus regular o irregular.
sí puedo decir que la mayoría de países o casi todos estamos promoviendo porque se promueva la migración regular de la población. Y aquí, por ejemplo, estamos atendiendo acciones. Ustedes saben que los guatemaltecos no tenemos TPS y muchos no pueden adquirir por requisitos, etcétera, las visas con las que algunas otras personas viajan. Por ello es que se ha empezado a implementar desde hace unos años programas de trabajo temporal como un mecanismo para que las personas guatemaltecas puedan viajar de manera regular, documentada, a de manera temporal a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, a España, a Costa Rica y otros países. Se están haciendo los esfuerzos. Por supuesto que también se hacen los esfuerzos en lo que implica los derechos de las personas trabajadoras. Aquí los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugio. Se cuenta por primera vez en el país con una propuesta de plan retorno al hogar para atender y reintegrar a las personas migrantes retornadas. Con ello, lo que quiero decir es que la implementación de una legislación de una política de reciente aprobación, pues no puede tener resultados inmediatos. Los retos son muchos, desde el fortalecimiento institucional, desde la construcción de el nuevo imaginario para entender que las personas son sujetas de derecho y que no importa si está de manera regular o irregular, sino son personas con derechos y que son inalienables sus derechos, pero que en la migración se puede encontrar en una situación irregular, en una situación regular. Le puedo decir que Estados Unidos ha promovido desde hace mucho tiempo la migración regular, está permanentemente desde hace años en coordinación con algunas ONGs o inclusive con instituciones del Estado en promover porque las personas no migren de manera irregular, sino facilitar la mejor manera para que migren de manera regular. Yo no puedo hablar por otro país porque lo que me compete a mí es Guatemala y lo que les estoy indicando a ustedes es lo que podemos y lo que tenemos para poder manejar y abordar la migración en este país. En ese sentido, es importante indicarles que la añoranza, cuando se construye el Código de Migración garante y que esperamos seguir avanzando en garantizar y proteger a las personas extranjeras en el país o que están en tránsito, o regularizar a las que están también acá o apoyar a que las personas puedan migrar de manera regular, las y los guatemaltecos, pues tiene que ver con generar las condiciones para tratar también a las personas extranjeras en el país como quisiéramos que atiendan a nuestros connacionales en otros países. En ese marco, pues decirles que sí hay avances en algunos países en el cumplimiento del Pacto Mundial sobre las Migraciones, pero eso pues tendríamos que generar acciones o una, digamos, discusión más de evaluación que puede ser tal vez con el sistema de Naciones Unidas para ver los avances en este tema. Sí les puedo decir en la experiencia de 20 años que tengo de trabajar el tema de las migraciones que se ha ido eh, transformando ese imaginario en donde la persona migrante únicamente estaba focalizada en que tenía que abordarse desde una perspectiva de seguridad nacional. Hoy en día ya se habla de los derechos de las personas migrantes y esto es un proceso no de un día para otro. La política migratoria es una política de 10 años y pues estamos haciendo los esfuerzos para avanzar en lo establecido en la política que operativiza muchas de lo establecido en el Código Guatemalteco de Migración. Por supuesto que siempre todo es perfectible
Y como funcionario y a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración estamos avanzando y estamos haciendo no solo temas que fortalezcan la institución como tal, sino también la prestación de servicios hacia las distintas poblaciones. De esa cuenta es que el año pasado pues se conformó la unidad de género, pueblos indígenas e interculturalidad. Y aquí es importante, dando respuesta a la licenciada Isabel, los enfoques, cómo se aborda la migración desde un enfoque donde tenemos que atender a la población guatemalteca en su propio idioma. Tenemos call center, tenemos atención a través de la Subdirección de Atención y Protección. Estamos dotando también de personal bilingüe en los distintos espacios de servicio. Los espacios de servicio tienen que ver con la atención directa con las poblaciones, los albergues, el centro de recepción en Tecumumán, en zona 13, eh, también con el centro de atención y registro que estamos por aperturar o los albergues, los espacios de emisión de pasaportes y también extranjería. Y ahí es donde cobramos la importancia de pueblos indígenas, multiculturalidad, para que sean atendidos en su propio idioma. Por supuesto que también es un reto, pero también cuando hablamos de interculturalidad, porque tenemos que atender a personas extranjeras, también, si es posible, en su propio idioma. Son retos grandes, no son cambios que se puedan dar, porque estoy de acuerdo con ustedes, es siempre un reto pasar de lo establecido en una ley, traducirlo en una política, implementar la política, pero más allá de la política, ver si se logró a través de un monitoreo lo que establecía ahí esas acciones. No sé si doy respuesta a las distintas preguntas que me hicieron. Gracias. Sí, licenciado. Muchas gracias, licenciado Danilo. Yo creo que efectivamente tenemos que estudiar mucho, conocer mucho y como usted dice, es un reto no solo para el Instituto Guatemalteco de Migración, sino para todas las instituciones, organizaciones del Estado, de cooperación, todas, ¿verdad? Que intervienen en el tema de migración. Hay un par de preguntitas en el chat, no sé si usted todavía se las puedo 5 minutitos, porque me parecen un poquito pertinentes, ¿verdad? Alguien pregunta sobre la descentralización. Bueno, una pregunta dice, mire, las tenía listas y se me perdieron. Sobre las mesas de protección departamental, ¿en qué esquema o estructura de las que usted mencionó encajan? Ya que estas son coordinadas por gobernación departamental y cuál es su injerencia en la política migratoria nacional. Y la otra preguntita era sobre la descentralización, acá se la digo, que preguntan, em, ¿cómo prevén la descentralización? Me imagino que del IGM, ¿verdad? De los servicios del IGM, ya que la concentración de servicios limita ejercer los derechos reconocidos por el Código de Inmigración. Ese par de preguntitas, licenciado. Sí, muchas gracias. Miren, fíjense que, eh, digamos, el primer año de la implementación de la política es importante decir que pues se empezó a evaluar a nivel central, a nivel de las instituciones que están involucradas ahí. No tenemos todavía el componente local. Y efectivamente, les cuento que el día de ayer o antier, ya no me acuerdo, tuvimos reunión con organizaciones de sociedad civil, el grupo articulador de sociedad civil, y ellos nos comentaban sobre la importancia de poder vincular eh, el tema de la política migratoria y las distintas oficinas departamentales o mesas o inclusive oficinas municipales que atienden el tema de migración. Importante de indicar que la política pues tiene cierta estructura y ciertas dimensiones y estamos desde el Instituto Guatemalteco de Migración pues vamos a empezar a tener un acercamiento con las distintas. Primero entender quiénes son, cuántas están, cuántas municipalidades tienen esto y saber que muchas de las oficinas pues responden mucho a las necesidades puntuales. Hay oficinas, por ejemplo, en Esquipulas,
que respondía mucho a cómo atender a las personas en tránsito o solicitantes de refugio. No era tanto personas que estaban migrando guatemaltecas hacia el exterior, cosa distinta que podemos observar en regiones como Huehuetenango o Quiché, donde las necesidades es cómo atender y apoyar a las personas guatemaltecas que desean migrar, etcétera. Digamos, las asimetrías, las distintas perspectivas de abordaje de la migración, pues depende también de cada región y de cada territorio. En ese sentido, pues estamos discutiendo para poder acercarnos y conocer en principio y ver cómo se puede articular la política ya en el plano de las acciones municipales. Pero por otro lado, es importante decirles que el Instituto Guatemalteco de Migración ya es una institución descentralizada. Y descentralizada porque ya no forma parte del Ministerio de Gobernación. Pero lo que estamos trabajando es la desconcentración del instituto. Estamos viendo que a nivel, la estructura actual del instituto, pues todos los servicios se concentran en la ciudad de Guatemala, a excepción de algunas sedes, son 5 sedes de emisión de pasaportes. ¿Sí? Y aquí pues tenemos emisión de pasaportes en Quetzaltenango, Escuintla, Chiquimula, Zacapa y Petén. Sin embargo, los servicios son más amplios los que presta el instituto y aquí tienen que ver con servicios de extranjería, de control migratorio, de atención y protección a las personas, solicitantes de asilo y refugio o que puedan colocar, dependientemente de que esté en la página el espacio para colocar las denuncias de personas migrantes o familiares desaparecidos, pues también es importante brindarles la atención psicosocial. Es por ello que en esta administración hemos trabajado y estamos trabajando por implementar las sedes regionales migratorias. Y durante este año tenemos planificado, solo voy a tomar un poco de agua porque se seca la garganta. Tenemos planificado que constituir aquellas sedes de pasaportes que tenemos actualmente en sedes para incorporar los servicios de control migratorio, de extranjería y de atención y protección de las personas migrantes. Y aquí pues estaríamos empezando con Quetzaltenango, con Zacapa y también tenemos previsto aperturar sedes regionales en los departamentos de Huehuetenango, de Suchitepeques, de Izabal, de Jalapa o Jutiapa y también de Alta Verapaz. Estas sedes estamos proyectándolas poder armar entre 2025 y 2026 para poder contar más o menos con 10 sedes regionales del Instituto Guatemalteco de Migración. Pero por otro lado, déjenme contarles que a través de la Comisión Presidencial de Descentralización, pues apoyamos y participamos en las distintas jornadas móviles que se realizan en distintos municipios y ahí llevamos servicios sobre todo para la emisión de pasaportes. El año pasado tuvimos alrededor de 35 móviles en distintos municipios de Guatemala, 35 municipios básicamente, para poder que las personas llegaran y pudieran tramitar su pasaporte, pero también tuvimos menos móviles de extranjería. De esta cuenta, pues seguimos con esa dinámica para acercar los servicios del instituto a la población guatemalteca y extranjera. Muchísimas gracias, licenciado Danilo. Yo creo que, bueno, usted nos resumió un poco de todos los retos que tiene el IGM y le agradecemos porque sabemos que dentro de la agenda tan ocupada y de la presión que tiene usted al frente del Instituto Guatemalteco de Migración, agradecemos mucho el tiempo y pues su colaboración, ¿verdad? En este proceso formativo y consideramos
que lo que hoy usted nos ha presentado nos sirve mucho como guatemaltecos, como investigadores, como gente que trabajamos el tema de migración y que pues queremos, ¿verdad? Que las cosas funcionen, queremos que los derechos se cumplan para nuestros migrantes, para los migrantes que pasan por Guatemala y para todos en general, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por habernos presentado hoy esta conferencia que nos da muchas herramientas y mucha información sobre el marco legislativo y la institucionalidad en Guatemala acerca de migración. En nombre de Flaxo Guatemala, en nombre del equipo coordinador de este diplomado y de todas las personas que participaron en esta conferencia, nuestro más sincero agradecimiento y nuestro agradecimiento por haber participado y por habernos puesto toda esta información al alcance. ¿Verdad? Le agradecemos mucho, eh, tuvimos la participación de 211 personas, así que creemos que el interés está ahí, ¿verdad? El interés de formarnos, de informarnos y de conocer un poquito más sobre el tema de migración en el país. Muchísimas gracias, licenciado. Lo despedimos y le agradecemos nuevamente el tiempo y la dedicación en esta conferencia. Les quiero agradecerles a ustedes el tiempo, el espacio y la atención y también las preguntas, ¿verdad? Yo creo que siempre es importante seguir fortaleciendo el debate en un país que es democrático. Y por supuesto que todo es perfectible. No somos, digamos, tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos, ni tampoco los resultados. Todo es una construcción y qué mejor que sea de una manera dialogada con otros sectores y también en correlación con otras instituciones y otros sectores. Así que muchas gracias por este espacio y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias. noches y bendiciones a todos. Gracias a quienes acompañaron esta Feliz conferencia. tarde. Les Muchas agradecemos. gracias, amables. Excelente información mediante el curso. Para quienes preguntan, Gracias, sí, buenas para quienes noches. preguntan sobre la presentación, pues les invitamos a seguir en la página de Facebook, de Instagram y las redes sociales de Flaxo Guatemala. Ahí estaremos posteando esta conferencia para que la puedan volver a visualizar o puedan utilizar los recursos compartidos por el licenciado Danilo. Les agradecemos su participación. Esperamos que hayan llenado el formulario de asistencia y las y los compañeros que son estudiantes del diplomado, vamos a tomar un receso de 10 minutos, me parece, y luego volvemos porque la docente del módulo 1 ya está con nosotros y va a continuar con el cierre del módulo. Así es que nos damos 10 minutitos y nos vemos nuevamente. Que tengan una buena noche quienes únicamente nos acompañaron a la conferencia.